Vidas marginales. La marginalidad social era parte de la vida de León. La gente en situación de calle, como también la drogadicción, el exceso de alcohol, las alteraciones mentales, los accidentes viales, todos terminaban a la guardia del hospital. Todas las mañanas era muy común ver a aquellos que dormían en la sala de espera de la guardia. Estos indigentes se mezclaban con familiares de pacientes que estaban esperando ansiosos la información sobre el estado y el pronóstico de sus seres queridos. Muchas veces estos pacientes estaban sometidos a una reanimación o esperando una definición de derivación. El contraste no era agradable. El indigente no tenía apuro en enfrentar un nuevo día incierto. Tampoco mostraban interés en cambiar la vida que habían elegido. León gestionó la posibilidad de poder encontrar lugares de contención para los que dormían en la sala de espera. A veces lo lograba, pero ocurría que eran recepcionados y a los pocos días volvían a elegir la calle. Se sentían más cómodos deambulando por la ciudad, donde sobrevivir de la caridad era la vida de ellos. Habían decidido llevar ese tipo de vida. La gente de la calle conformaba especie de comunidades donde juntos enfrentaban la lucha diaria. Tenían códigos propios. Algunos buscaban la changa diaria, como cuidar autos o lavarlos, donde la colecta del día era la consigna. No tenían maldad. Ya no le interesaba más el crecimiento, ni tampoco pensar en el futuro, simplemente vivían el día a día. Subsistir de eso se trataba. Interiorizarse en la vida de cada uno tenía un especial atractivo para León. Todos tenían un historial. Los bolsillos profundos de algún sacón se transformaban en su propia caja fuerte, donde guardaban algún recuerdo importante. Era lo único que conservaban cuidadosamente. Otros eran los protagonistas de un interesante relato, en el que reflejaban haber tenido una vida importante, que bien podría ser la trama de una novela atrapante que sin duda dejaba muchos interrogantes. León muchas veces se preguntaba si realmente esa gente era feliz. No conocían la competencia, la maldad, el egoísmo, ni ninguna de las costumbres que tanto daño hacen a la sociedad. León se preguntaba cómo sería vivir en la marginalidad. Le provocaba una gran intriga. Lo seducía ese permanente contraste. Muchas veces cuando pasaba por momentos difíciles de su vida, no podía evitar y comparar cómo sería ser uno más de ellos. Se conformaban con pequeñas ayudas económicas o el solo gesto de brindarles unos minutos de atención. Era suficiente para recibir las tan escuchadas frases: que Dios lo bendiga, doctor. Estas vivencias marcaron un antes y un después en la vida de León. En la guardia, los horarios imprimían el ritmo de la tarea a enfrentar, al menos lo predecible. Ingresos por exceso de alcohol se daban a la noche, otros arribaban por accidentes viales. Los comas alcohólicos eran más frecuentes los fines de semana, siempre traídos por alguno de los sobrevivientes asustados por la falta de reacción vital. Todo esto completaba la escena de las guardias sobrecargadas. León recuerda a un muchacho joven que padecía un estado de excitación incontrolable, que estaba pasando por un exceso de droga. Su personalidad estaba fuera de eje, agresivo, amenazaba a todo el personal. Según refería en su relato, era un HIV positivo.
No le habían dado los medicamentos que tomaba diariamente, siendo este el motivo por el cual descargaba su furia contra la guardia. En el momento que la seguridad quiso contenerlo, tomó como rehén a León. Lo amenazaba de muerte con un revólver. Pasaron un momento durísimo, hasta lograr una mediación para que recuperara su libertad. A cambio se le dieron los medicamentos que reclamaba. Sin duda todo esto forma parte de la guardia y aprender a mediar y contener. Las peleas de familias eran comunes. Comenzaban por diferencias que quedaban pendientes y algún motivo cualquiera las hacía recrudecer. Eran peleas sangrientas con tiros y heridos de arma blanca, donde comúnmente intervenía la policía y llevaba a los heridos a la guardia. Lamentablemente era frecuente que estas patotas se volvían a reencontrar en la sala de espera, a la que acudían para conocer el estado de sus heridos. Esto reactivaba el conflicto, convirtiéndose en un lugar peligroso a pesar de ser un hospital. En una oportunidad, León operaba en el quirófano a un herido de bala. Repentinamente, ingresó impulsivamente un familiar al quirófano, sorprendiéndolos a todos y preguntar así nomás: ¿cómo va la cirugía, doctor? Así era minuto a minuto en la vida de la guardia. Todo esto se interactuaba conteniendo sujetos a quien no les importaba nada, y más aún sin respeto por la zona roja, por las que no permiten circular sin cumplir los protocolos de esterilización. A partir del año 2009 se multiplicó el parque automotor de motos. La facilidad de compra hacían que la ciudad se llenara de este medio de movilidad, situación que trajo una nueva patología, los traumatismos de cráneo graves, que colmaban las terapias intensivas y mucho con malos pronósticos, llegando en su mayor récord entre 7 a 10 pacientes diarios por accidente con moto. León, preocupado por estos ingresos, comenzó a realizar campañas del uso de casco. Contó mucho en imponerlo, tanto que motociclistas, cuando evitaban los controles, los llevaban en los codos los cascos. No querían usar el casco y creaban una nueva patología. Cuando se caían, sufrían un incidente que se fracturaban los codos. El hospital era una ciudad. La cantidad de gente que circulaba se adornaba con vendedores ambulantes de las más variadas ofertas. Si aunque parezca imposible o insólito, se ofrecía desde droga hasta la prostitución en sus variados modelos. Nunca se pudieron controlar estos ingresos. Los intereses eran más importantes de lo que se debía hacer. La salud mental completaba el ingreso desmedido. La nueva ley de salud mental evitaba las internaciones en los hospitales de su especialidad. Promovían las atenciones ambulatorias por causa de mala organización y falta de comunicación. Los pacientes con enfermedades mentales eran llevados a las guardias médicas. La falta de estructura para contener estos casos sobrecargaba las camas de observación, complicando el trabajo diario. Un día de guardia era toda una caja de sorpresas. Nadie sabía, y menos llegar a predecir en qué caso te ibas a encontrar, y menos todavía sobre cómo lo ibas a resolver. Dentro de todas las personas que entraban y salían, un día le avisan a León que lo buscaba una doctora conocida de él, a quien hacía mucho tiempo que no veía. La recordaba como una compañera de la facultad, una hermosa mujer, elegante y de buen trato, excelente alumna con todos los indicadores a su favor para ser una profesional brillante. Esas personas que siempre son referentes. Les produjo una gran alegría a León. No sabía dónde estaba ni qué especialidad estaba haciendo. El último contacto era que había elegido pediatría. La hace pasar, se acomoda y se prepara para recibir a su conocida. Entra una mujer abandonada, el cabello desprolijo, despeinada, y con una conversación perdida. León no entendía nada. Trató León de profundizar el pedido por la amistad que los unía. Ella le comienza a pedir que ingrese por guardia a un hombre en situación de calle en mal estado general.
Lo cierto era que se dedicaba a atender gente en situación de calle. Tenía un cargo municipal y su vida profesional la había dedicado exclusivamente a esa tarea. La indigencia la había absorbido. Vivía casi de la misma manera. Llevaba muchos años de pelear por la pobreza, sin poder salir, y siendo una indigente más, dejaba parte de su sueldo para los comedores solidarios. León, ante tal situación, aprobó el pedido. Su colega no se cansaba de agradecer, le besaba la mano y lo abrazaba por algo que debía ser natural, o al menos la respuesta justa y no pedir para acceder a una medicina igualitaria. Terminada la tarea, no volvió a verla, pero se quedó pensando en la injusticia social y cómo lo puede vivir una y otra persona. El extremo de dejar de lado el propio bienestar por ayudar al prójimo, todo una lesión. A él le gustaba este tipo de desafío. Lo cargaba de adrenalina. Saltar del dolor a la alegría enseñaba a ver más cerca las diferentes situaciones de la vida. Muchas veces aparecía seguido como un posgrado acelerado sobre el sobrevivir diario. Muchas ONG se juntaban a cocinar para contener a la gente necesitada. Cada vez eran más los que iban a retirar su plato de comida. Muchas organizaciones pasaban por el hospital y entregaban los alimentos, porque era donde el indigente buscaba el refugio. León nunca estuvo de acuerdo que se pudiera utilizar el hospital como lugar de refugio, ni menos que se entreguen alimentos. En varias oportunidades se reunía con las sociedades benéficas manifestando las diferencias. El hospital no podía ni debía ser utilizado como refugio. Los mismos no debían ser para caridad, sino lugares de curación. Evitar la circulación de gente era importante. Las infecciones hospitalarias crecían, se transformaban en un caldo de cultivo, por lo cual debía ser restringida la circulación. León siempre pensó en limitar los ingresos, controlar las mismas y destinar las funciones hospitalarias exclusivamente a lo asistencial. Los ingresos abiertos, las movilizaciones gremiales con bombos y gritos, se transformaban en espacios y escenarios de costumbre que no favorecían la caridad médica. El hospital devino en un gran shopping, la gente circulaba sin restricciones. En una oportunidad, un sanitarista hizo una encuesta preguntando hacia dónde se dirigía. Cada una de las personas que caminaban por los pasillos, el resultado fue escalofriante. El 50% no sabía a dónde circulaba. Esta condición debía cambiar. El tránsito libre no favorecía la medicina pública. Los hospitales abiertos eran es un gran tema de discusión. Lo público era para la asistencia, no era igual ni lo mismo darle como significado el poder circular sin sentido. La ciudad crecía, la medicina pública requería cada vez de mayores atenciones. Se debían normatizar las mismas, tema que era un dilema a resolver, pendiente en la vida de León dentro de la medicina pública. Trabajar en el hospital también era la changa del trabajo extra. Muchos vendían algunos productos, era una forma de aumentar los ingresos. Los que vendían ropa, otros productos deambulaban de la oferta diaria. Esta era la vida hospitalaria. Y en medio de ella, León nunca olvidaba su juramento hipocrático, aunque la realidad hacía que algunos pensamientos no acordes pasaran por su mente. Recibe en la guardia una chica muy joven ingresada fallecida a consecuencia de una balacera. El asesino había sido un malviviente. El dolor fue muy grande, a pesar de los intentos de reanimación con resultados negativos. León se sintió mal, odiaba esas situaciones y más cuando escuchaba relatos de que el asesino no había tenido ningún tipo de reparo. No le importó nada el comentario. Ese tipo de persona que no se puede entender y menos aún justificar. Dar el parte médico a los familiares fue muy doloroso. Sus padres no tenían consuelo. Era esa la realidad. Había que hacer el certificado de función y entregar el cuerpo que previamente debía pasar por la justicia.
con una correspondiente autopsia, mecanismo legal inevitable. León con su grupo de trabajo solían darse un momento de reflexión, buscando en esas viejas costumbres un poco de calma. Ahí alguien proponía, tomemos unos mates, dale, era la respuesta, mates, tratando de acompañar ese estar entre diferentes estados emotivos. No era extraño que cuando tenían un espacio de tranquilidad donde el silencio se imponía, sin saber dónde volaba cada mente. En el medio de los mates, avisan repentinamente que estaba llegando un baleado. De inmediato todos abandonaban el reposo y se preparaban para trabajar en la sala del showroom, un lugar preparado para la emergencia. Se escuchaba la sirena de la ambulancia que se acercaba al hospital. Empezar con un nuevo rescate. Ojalá que no lleguen fallecidos. Se escucha, sí, salvemos a alguien, era el comentario. Ingresa el nuevo herido, se escucha un quejido. Está con vida, pero comprometido por las lesiones. Se lo evalúa. El criterio es pasar urgente al quirófano. León era el cirujano. Dictaminó la zona quirúrgica, va recabando datos. Era una persona de 30 años e imparte la orden. Bueno, preparen todo y lo operamos inmediatamente. En el lavabo, lugar donde se higienizaba las manos para entrar al quirófano, la enfermera del mismo le comenta, doctor, el baleado es el que asesinó a la chica. Se produce inmediatamente un gran silencio. León recuerda su juramento hipocrático. No podía violarlo, pero el odio apareció y pudo dominarlo. La cirugía fue exitosa y el malviviente salvó su vida. León quedó muy mal. Recordaba a esa pequeña mujer que entró sin vida y que no pudieran salvarla y le habían devuelto la vida a su asesino. La medicina de urgencia no tiene identidad. Cuesta a veces enfrentarla. Pero era la especialidad que habían elegido. Salvar vida era el compromiso. No se podía elegir con quién hacerlo. Había que dejar los sentimientos y aplicar los conocimientos donde era lo necesario. La emergencia no da respiro, es riesgo de vida. Recibir a alguien entre la vida y la muerte es lo común. También recordaba cuando recibió una persona por un accidente vial que lo mencionaba por su modo. Hablaba y le decía, León, León, ayúdame. Él lo tranquilizaba, pero no sabía quién era. No lo podía identificar. Había ingresado con el rostro deformado. Era un amigo íntimo de él. Estas situaciones eran diarios en toda su reflexión. Eso lo llevaba a León a un volver sobre sí mismo y de ahí mirar cómo es el difícil y maravilloso juego de vivir. Salir de una guardia para él era llevarse lo vivido, a veces con alegría por haber salvado vidas y otra con dolor de la vida. León comprendió que la vida era para disfrutarla, porque este camino no se detiene. Pasan miles de cosas en pocos segundos, algunos agradables y otros no tanto. Lo que le quedaba claro es que la vida la maneja el destino y que eso no se puede digitar. Sin duda, disfrutar la vida era el eslogan.